una última vez en el espejo retrovisor antes de bajar del coche. El vestido azul marino que elegí con tanto cuidado hacía juego con los pendientes de perlas que Ricardo me regaló en su primer empleo. Me alicé el cabello. Respiré hondo y sonreí, recordándome que ese día era para celebrar. Mi único hijo se casaba. Y aunque no estaba de acuerdo con todo lo que rodeaba la boda, especialmente con el modo en que Silvia me trataba desde que apareció en su vida, había decidido no arruinar nada. Hoy iba a ser feliz por él. Al llegar al recinto, un hotel con jardines amplios que yo misma ayudé a recomendar para eventos así. Noté que nadie me esperaba en la entrada. Caminé despacio entre decoraciones de flores blancas y luces colgantes, buscando una cara conocida. Vi a los padres de Silvia recibiendo abrazos, rodeados de gente, pero a mí nadie me miraba. Me acerqué a un acomodador joven que sostenía una tabla con nombres. Le dije mi nombre, esperando que me llevara a una buena fila, cerca del altar. Revisó la lista con el ceño fruncido. Luego me preguntó cómo se escribía San Juan, cuando por fin me encontró. Asintió rápido y señaló hacia un extremo. Está usted en la zona lateral. Siga ese caminito de gravilla, por allí. Le agradecí, sin entender del todo, y seguí sus indicaciones. Pasé junto a filas de sillas decoradas con cintas marfil, ocupadas por rostros sonrientes y elegantes. Al llegar a mi lugar, supe que algo iba mal. Era un banco sin respaldo, apartado del altar, con una vista parcial. No había flores cerca, solo sombra. Me senté sin decir nada, sintiendo que algo me apretaba el pecho. Desde ahí, escuchaba las risas de los invitados, el murmullo de los fotógrafos. Vi a Silvia entrar del brazo de su padre, radiante, mientras todos se ponían de pie, todos, menos yo. Nadie a mi alrededor se giró a mirarme. Era como si no existiera. Un camarero que pasaba cerca comentó en voz baja con otro: ¿Ella es la madre del novio? Pues en la lista aparece solo como invitada menor. Y entonces lo supe. No era una confusión, era una elección, una muy clara, una decisión tomada antes de que yo llegara. La ceremonia transcurría como un espectáculo ajeno, del que yo solo alcanzaba a ver fragmentos torcidos por las cabezas de los demás. Desde mi banco en el pasillo lateral, sentía más el viento entre las cortinas que el calor de la celebración. Cada aplauso se me clavaba como una astilla. Cada risa lejana me pesaba como una piedra en el estómago. Intenté enfocarme en Ricardo, en su sonrisa nerviosa mientras tomaba las manos de Silvia frente al oficiante. Pero incluso desde esa distancia, no podía evitar notar cómo él ni una sola vez buscaba con la mirada hacia donde yo estaba, como si supiera, como si lo hubiera permitido. Un camarero pasó cerca de mí con una bandeja de copas. Bajó un poco la voz al hablar con su compañero. Sin darse cuenta de que lo oía todo, ¿esa es la madre del novio?, dijo. Mirando de reojo, sí, creo que sí. Me dijeron que la novia pidió que la sentaran lejos, que le incomodaba. Algo sobre su ropa. Tragué saliva. Me miré el vestido otra vez. No tenía nada de extravagante. No era nuevo, pero era elegante. Me lo puse con ilusión, no con intención de destacar. Me costó asimilarlo, pero entonces llegó la estocada final. Silvia se inclinó hacia una mujer joven durante una pausa de la ceremonia, y desde mi rincón solitario oí sus palabras con claridad escalofriante. La puse ahí porque siempre me ha dado vergüenza su forma de vestir. No iba a arruinar mis fotos. Lo dijo con una sonrisa y un tono que helaba, ligero, burlón, como si fuera lo más natural del mundo relegar a la madre de tu esposo a un rincón por estética. Sentí una punzada aguda, no de rabia, aún no. Era más bien una tristeza espesa, como si una puerta se hubiera cerrado sin aviso dentro de mí, pero detrás de esa tristeza
empezó a asomar otra cosa, una idea. Una pregunta si Silvia fue capaz de eso. ¿Qué otras cosas había manipulado? ¿Y Ricardo? ¿Dónde quedó el hijo que me escribía cartas en el colegio diciéndome que yo era su heroína? No sabía aún lo que haría, pero sí sabía que, después de ese día, todo iba a cambiar. Después de la ceremonia, la mayoría de los invitados se trasladaron al jardín trasero del hotel, donde las mesas brillaban bajo las luces colgantes y el murmullo de las conversaciones flotaba entre copas de vino. Yo caminé lentamente, fingiendo observar las flores, como si eso justificara mi paso apartado, como si nadie notara que no me habían asignado un sitio digno. Finalmente, encontré mi nombre escrito con prisa en una tarjeta mal colocada. En la mesa más alejada del centro, no era una mesa, era un rincón. Compartía espacio con 3 sillas vacías y una pareja anciana que claramente tampoco sabía bien por qué estaban allí. Esperé. Nadie me ofreció una copa de bienvenida. Nadie se acercó a saludarme cuando comenzaron a servir la cena. Los camareros pasaban junto a mí como si mi silla estuviera ocupada por aire. No dije nada. Me limité a mirar mis manos, apretadas sobre el regazo, para evitar que temblaran. Fue entonces cuando vi una cara conocida entre el personal don Leandro, un mozo veterano del hotel que trabajó décadas con mi difunto esposo. Se me acercó en silencio, con ojos humedecidos de sorpresa. «Doña Aridia, usted aquí, y en esta mesa solo asentí». Él bajó la mirada, murmuró algo como «esto no está bien», y volvió poco después con un plato de comida que ya estaba tibio. No dije nada, pero quise abrazarlo. Los discursos comenzaron. Silvia tomó el micrófono y agradeció a todos los presentes con falsa dulzura. Luego fue el turno de Ricardo. Al principio, su voz temblaba de emoción. Mencionó a los padres de Silvia, a sus mentores de la universidad, incluso al recuerdo de mi marido fallecido. Pero a mí, ni una palabra. La herida se volvió más punzante con cada segundo, hasta que escuché, sin querer, a uno de los organizadores comentar con el DJ al final. La novia pidió quitar la parte de la madre, dijo que no pegaba con el resto. Entonces lo entendí. Ricardo intentó incluirme, pero Silvia decidió que no, y él lo permitió. Algo dentro de mí se quebró para siempre, y con los restos de ese quiebre, empezó a formarse una decisión. El cielo ya se había teñido de un azul profundo cuando vi una figura apresurada a abrirse paso entre los invitados del jardín. Inés, inconfundible con su moño alto y su paso determinado, aún con los tacones tambaleándose sobre el césped, cuando me encontró. Su mirada se convirtió en un puñal de rabia. «Tú aquí», sola dijo, sin saludar siquiera. Observando mi rincón como si fuera un insulto personal, intenté sonreír, quitarle peso al momento. «No pasa nada. Inés, me dejaron este sitio. Ya sabes cómo son estas cosas. Estas cosas, Aridia. Esto es una humillación antes de que pudiera detenerla». Inés se giró y con su voz aguda llamó la atención de un camarero joven que pasaba con copas vacías. «Disculpa, ¿por qué está mi amiga sentada aquí sola, tan lejos del resto?» El muchacho titubeó. Claramente no quería meterse en líos, pero Inés no parpadeaba. La señora Silvia pidió que la señora Aridia se sentara en una mesa tranquila. Dijo que prefería estar sola, que los eventos grandes la ponían nerviosa. Inés se quedó muda. Se giró hacia mí, con la indignación retumbando en sus mejillas. «¿Eso es lo que han dicho de ti? ¿Que no quieres estar con la gente?» «Déjalo, por favor», murmuré, bajando la mirada. Tenía miedo de que las lágrimas se me escaparan, pero en el fondo no me sorprendía. Desde hace meses, tal vez desde que anunciaron el compromiso, Silvia empezó a hacerme sentir invisible. «No hace falta que vengas a la prueba del vestido. El catering ya está cerrado. Las fotos serán solo para los más cercanos, y yo, por no causar molestias,
acepté cada pequeña exclusión. Y Ricardo jamás alzó la voz, jamás intercedió. Me consolaba diciendo: «Ya sabes cómo es Silvia, mamá. No lo hace con mala intención», pero ya no podía hacerme la tonta. Inés me apretó la mano con fuerza, como si quisiera empujarme a reaccionar. Yo respiré hondo. No haría una escena, no hoy, pero algo se había encendido dentro de mí, y ya no se apagaría. El coche avanzaba lentamente entre las luces de la ciudad, pero mi mente iba más deprisa que cualquier vehículo. Inés conducía en silencio, dándome ese espacio que solo una verdadera amiga sabe respetar. Yo miraba por la ventanilla sin ver nada. Solo tenía en la cabeza una palabra: vergüenza, no la mía, sino la que parecía cargar Silvia cada vez que hablaba de mí, o, más bien, cada vez que evitaba hacerlo. Apoyé la frente en el cristal frío y, sin quererlo, empecé a recitar mentalmente los nombres, los 9, cada uno escogido con un propósito, con una historia detrás, confianza. El primero era el hotel donde Ricardo jugaba con su padre cuando era niño, entre las palmeras del sur. Luego venían dedicación, esperanza, unidad, perseverancia, gratitud, lealtad, armonía y valentía. El más reciente, en la costa gallega, donde planeaba retirarme algún día, 9 hoteles, 9 valores, 9 regalos para el futuro de mi hijo. Había invertido años levantando cada uno con esfuerzo y pasión, soñando con el día en que él y su familia los cuidaran, los hicieran crecer, los llevaran como estandarte de lo que construimos juntos. Pero esta noche, ninguno de esos nombres fue pronunciado, ni una mención en los brindis, ni una palabra en el vídeo emotivo que proyectaron, donde al parecer yo no existía, ni siquiera una nota de agradecimiento, como si todo lo que había sembrado se hubiese evaporado. Inés frenó en seco cuando el semáforo cambió, y entonces lo solté. Ricardo nunca le habló a Silvia de los hoteles. Ella giró la cabeza, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque hace semanas. Cuando le pregunté si había decidido cómo los repartiría, me dijo que mejor hablábamos después de la boda, cuando todo estuviera más tranquilo. Ahora no es el momento. Mamá, dijo, no quiero presionar a Silvia con cosas complicadas, como si yo fuera un trámite, como si mi legado fuera un tema incómodo. Me mordí los labios y volví a mirar al frente. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, por primera vez. Sentí que nada de lo que di había sido realmente valorado, y aún faltaba lo peor. Durante 7 días. Mi teléfono vibró sin descanso. Ricardo llamaba a todas horas. Dejaba mensajes que iban desde la preocupación hasta la confusión. Mamá, ¿estás bien? Te noto rara desde la boda. Solo quiero hablar, por favor. No contesté ninguno. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque si abría la boca demasiado pronto, quizá me traicionaría la herida o la rabia. En cambio, elegí el silencio, y desde ese silencio me senté frente a mi escritorio con una carpeta de documentos que llevaba tiempo sin revisar. Los contratos, las escrituras, los correos con notarios, los borradores de sesión de los hoteles, todo lo tenía casi listo. De hecho, la transferencia de titularidad de uno de ellos, el Hotel Familiar San Juan, ya estaba en marcha. Lo había diseñado con especial cariño para Ricardo y su futura esposa, una finca rural con encanto, pensada para acoger familias jóvenes, con un ala entera remodelada en estilo contemporáneo. Pero ahora, esa idea me resultaba amarga. Llamé a mi abogado personal, Santiago, que atendió enseguida. Le pedí que frenara todo. ¿Está segura? Aridia preguntó con voz de quien no quiere interferir, pero intuye la tormenta. Más segura que nunca, respondí. Luego marqué el número de Mónica, mi administradora de confianza en San Juan.
Ella conocía cada piedra del lugar, cada reforma que hicimos juntas. Se alegró al oírme, pero notó algo distinto en mi tono. Mónica, le dije, suspende de inmediato el paquete de bienvenida para los nuevos gestores. No quiero que nadie deposite nada más. Anula también el evento de presentación que habíamos agendado con los socios locales. Ricardo ya no lo va a dirigir. No. Ese hotel no cambiará de manos. No por ahora. Y si algún día lo hace, no será para alguien que no ve en mí más que una molestia estética en sus fotos. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, Mónica respondió con la calma de quien siempre supo dónde estaba la lealtad. Hecho. Señora Aridia, todo se detiene ahora mismo. Y así, con un par de llamadas, puse la primera piedra de una decisión más grande que estaba a punto de tomar. No estuve allí para ver sus caras, pero casi podía imaginarlas. Según me contó Mónica más tarde, fue en el vestíbulo de un hotel boutique en París. Ricardo y Silvia acababan de llegar, arrastrando maletas de diseñador y sonrisas aún embriagadas de su boda. Ella vestía de blanco crema, gafas oscuras, y él parecía agotado, pero complacido. Querían pagar con la tarjeta asociada al paquete San Juan Honeymoon, aquel que yo misma había diseñado para ellos como parte del legado. Pero la operación falló. Lo intentaron 2 veces más. En distintos mostradores, el recepcionista, confundido, sugirió verificarlo con su banco. Ricardo, algo incómodo, marcó el número de contacto al otro lado. Mónica contestó con su tono habitual amable, pausado, pero firme. Lo siento, Ricardo dijo, pero todas las credenciales asociadas al paquete han sido anuladas esta semana por orden directa de la señora Aridia. Hubo silencio. Luego, gritos de Silvia. Ella tomó el móvil y exigió hablar directamente conmigo. Mónica le explicó que no tenía autorización para darme el teléfono, y Silvia, sin pensar más, buscó mi número personal, marcó 2 veces, 3, yo, mientras tanto, estaba en casa, regando las begonias. El móvil vibró en la repisa, y lo observé sin tocarlo. Vi su nombre en la pantalla, y lo dejé sonar hasta que entró el buzón. Luego, escuché cómo su tono histérico llenaba el mensaje. ¿Qué clase de broma es esta? Aridia, nos dejaste tirados en otro país, exijo una explicación. Ahora mismo no contesté. Fui hasta la cocina, preparé un té y me senté frente al ventanal. Afuera, las nubes comenzaban a abrir paso al sol. En mi interior, también algo comenzaba a despejarse. No era venganza, era justicia silenciosa. Era recuperar el lugar que habían querido negarme. Y mientras ellos lidiaban con su primer obstáculo real como pareja, yo me preparaba para el siguiente paso que cambiaría sus planes por completo. Inés fue más veloz que cualquier rumor. Apenas volví de la notaría, ya me llegaban mensajes con frases como «hiciste bien» o «ya era hora». Aridia no sabía cuánto había compartido Inés, pero en cuestión de días, lo que había ocurrido en la boda dejó de ser un secreto vergonzoso para convertirse en una historia de justicia comentada en cada esquina del pueblo. Ella, indignada aún por haberme visto sola entre las sombras del pasillo, decidió hablar con quienes de verdad importaban la gente que me había acompañado durante décadas. Los empleados que crecieron conmigo entre los pasillos de confianza, dedicación y esperanza. Esos nombres que había elegido para los hoteles, basados en principios que consideraba inquebrantables. ¿Te imaginas?, decía Inés en la cafetería del centro. A Aridia la pusieron en la esquina más fría como si fuera una invitada cualquiera. Y todo para que no arruinara las fotos de Silvia. Silencio. Luego, murmullos de asombro. Y finalmente, una ola de solidaridad. Los empleados del hotel principal me llamaron para agradecerme. Me dijeron que sabían, desde hacía tiempo, que Silvia trataba a todos como si fueran invisibles, que les alegraba que yo no les entregara el corazón de los hoteles a quien no sabía cuidar
ni su propia dignidad. Las redes sociales también hicieron su parte. Una camarera joven, que había estado en la boda como apoyo externo, publicó una imagen de la silla arrinconada con la frase «Así tratan a la madre del novio», la que fundó los hoteles donde se hospedan. El mensaje se volvió viral. Silvia empezó a ser objeto de bromas crueles. «Te casas con el heredero, asegúrate de no insultar a la dueña». Entonces, recibí la llamada de un periodista local. Me pidió una entrevista. Para contar el otro lado de la historia, rechacé con cortesía. Pero le envié una frase que él publicó al día siguiente en su columna. Los hoteles seguirán donde más se valoran en manos que respeten su origen. Mientras tomaba mi café esa mañana, supe que la historia apenas comenzaba a tomar forma. Sonó el teléfono pasadas las 10 de la noche. Reconocí el número enseguida, aunque llevaba una semana sin aparecer por mi pantalla. Contesté sin prisas, sin ese temblor en las manos que me habría invadido antes. Esta vez no había miedo, solo claridad. «Mamá», dijo la voz de Ricardo, casi un susurro. «Estoy solo». No pregunté dónde estaba Silvia ni por qué no llamaba desde París. Sabía, por el tono quebrado de su voz, que algo había empezado a resquebrajarse por dentro. Lo dejé hablar. He pensado mucho, demasiado. Quiero entender qué pasó. Si todo esto fue un malentendido, si la boda te afectó más de lo que creímos. Silvia, quizás no fue muy sensible, pero guardé silencio. Quería escuchar hasta dónde intentaría justificar lo injustificable. «Mamá, dime algo. ¿Por qué estás haciendo esto ahora?» Inspiré hondo y respondí con la serenidad de quien ya no tiene que justificar su dignidad. No fue un malentendido, Ricardo. Fue una declaración. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después, escuché su llanto, contenido, como el de un niño que se da cuenta demasiado tarde de que ha soltado la mano que lo sostenía. No quería herirte, solo... Todo fue tan rápido. Y Silvia, pensé que era mejor esperar a después de la boda para hablarte de los hoteles, para no presionarte, para que estuvieras más tranquila. Cerré los ojos. Las palabras eran las mismas excusas, pero con una voz que ahora temblaba. «¿Y tu silencio? ¿Y tu silla vacía junto a mí durante toda la cena?» No respondió, solo sollozos. Entonces, con firmeza, pero sin crueldad, le dije: «El pasillo era el mejor lugar para ver lo lejos que te habías ido». No colgó de inmediato, ni yo lo hice, pero ya no había nada más que decir. A veces, el dolor no necesita discusión, solo aceptación. Y esa noche supe que él había empezado, al fin, a escuchar lo que yo llevaba años callando. La mañana amaneció clara, con una brisa templada que traía consigo el aroma familiar de los geranios que habíamos plantado hace décadas en la entrada del Hotel Confianza. Era el primero de los 9, el más antiguo, y hoy, también, el escenario de mi decisión final. Había organizado un evento íntimo, solo los que realmente formaban parte de esta historia, trabajadores que llevaban años a mi lado, vecinos que conocían cada esfuerzo, clientes fieles que siempre volvían, no solo por las habitaciones o el desayuno, sino por el trato, por el alma de este lugar, por algo más profundo que una simple estadía. Subí al pequeño estrado con pasos tranquilos. No llevaba un discurso escrito. No me hacía falta. Respiré hondo y dejé que mi voz saliera clara. Durante muchos años, soñé con dejar este legado a quienes llevaban mi sangre, pero la sangre, sin valores, es solo herencia vacía. Hubo un silencio respetuoso. Algunos empleados bajaron la mirada, otros la mantuvieron fija en mí, con emoción. Por eso hoy quiero presentar algo diferente. Este grupo de hoteles, levantado con esfuerzo, cariño y compromiso, será gestionado a partir de ahora por la Fundación Origen. Su misión: formar a jóvenes en situación vulnerable en el arte de la hospitalidad, porque la dignidad,
cuando se cultiva, transforma vidas, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunas manos comenzaron a aplaudir, tímidas al principio, luego firmes, sinceras. Inés, de pie al fondo, tenía los ojos llenos de lágrimas. Mónica sonreía, con orgullo contenido. Saqué la carpeta y firmé, delante de todos, el acta de cesión. Cada trazo de mi firma fue un cierre y una apertura. No miré si Ricardo estaba entre la gente. No hacía falta. Este acto no era una revancha, era una siembra. Bajé del estrado. Me detuve unos segundos y pronuncié las últimas palabras que necesitaba decir. No para que fueran escuchadas, sino para que fueran comprendidas. Mi legado no cabe en un pasillo. Está hecho para quienes sepan caminar con dignidad.